¿O no? Ya se arregló. Sí. Catalina, ¿ya me escuchas bien? Sí, profe, ya casi que no. Bueno, listo. Desinstalé el coso y lo volví a instalar, ya estaba con mal genio. Listo, listo. Profe, Elkin me dijo que por favor les dijera que él intentó conectarse a la reunión, pero que el internet como que no le dio suficiente, entonces se le cayó la llamada y que entonces por eso no se puede conectar. Sí, él estuvo al principio, yo lo vi ahí conectado, pero sí, no sé, después se fue. Es que este problema de la conectividad es complejo. Sí, como que tuvo problemas con el internet, me dijo, y que pues que como que no le daba pues el ancho de banda para el Zoom, entonces que no se podía conectar a la reunión. Bueno, igual ahí les va a quedar Ah, grabado bueno, para es que creo que... que se encontraba fuera de la ciudad. Sí, sí, Y que algunas estaba personas me intentando dijeron conectar. que, pues, que no iban, que donde estaban no había conectividad, entonces así como complicado también. Igual yo pasé un reporte, porque a nosotros nos pidieron un reporte de los estudiantes que tenían alguna dificultad en cuanto a conectividad, entonces eso pues también lo conoce la facultad. Ah, bueno, ok. Sí, sí, Seguimos en clase, vamos a seguir en clase, profe, entonces. claro, estoy esperando que se conecten los demás. Ah, listo. ¿Qué estabas mirando? ¿La primera guía? Vamos en la primera, sí. Listo, profe, yo tenía una pregunta con esa guía. Tú pusiste ahí una Pregunta. parte que había que como dibujar algo, eso hay que hacerlo. Pues hay que hacerlo en el laboratorio. Eh, lo de los instrumentos. Te voy a leer literal lo que dice tal cual, espérame. Yo la abro acá y te digo qué es lo que vi. Creo que hay una parte que dice instrumentos, creo. Si la memoria no me falla. Es al principio. De hecho, es muy al principio. Lo que creo que es que mi PC también ha estado loco. Y eso que en estos días me he conectado a todas las clases normal. De hecho, de 2 a 4 tuve clase de cálculo. Ahorita. Pero sí, y normal. Yo no sé, se tostó después de eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, pues de genética hemos visto 2 clases por Zoom y nos ha ido bien. De hecho, no sé si será porque la profe es usuaria nueva o si será que está pagando, pero no nos corta al tiempo. Lo que pasa es Nos que lleva el yo tiempo ayer limitado. tuve, lo que pasa es que yo tengo dos cuentas en la universidad. Una con la Facultad de Ingeniería y esa sí no se cae. Y otra, pues obviamente que por la contingencia de la universidad vio muchas más cuentas, pero cuentas básicas. Mm, Es que hay unos profes que ya venían trabajando con esta plataforma. ya. Entonces, bueno, entonces, mm, 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 mm. Ya, ahora sí ya la encontré. Profe, yo tenía 2 preguntas. La primera, que era como material de laboratorio irregular, ¿qué Irregular, por significa? ejemplo, bueno, digamos que en la guía creo que dice que ustedes lo tenían que llevar, ¿cierto? Pero pues allá hay muchas cosas irregulares en el laboratorio. Entonces el laboratorista lo que da es pesas pequeñas, da canicas, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Ya. Un material irregular puede ser una roca. Pues tú llevas una roca, es irregular para medirle su volumen y su masa y así pues poder determinar la densidad. Es eso. Dice, no olvide ilustrar en su cuaderno de laboratorio los diferentes dispositivos indicados en la práctica. O Sí, sea, los instrumentos. No, no, tenemos que no. dibujar los instrumentos. No, no, no. Pues, lo que pasa es que como tú no te habías conectado, pues bueno, sí te habías conectado, pero no nos escuchabas. Pero Yo ya les ni dije, miércoles. yo les dije que lo que íbamos a hacer, pues la pretensión era lo más flexible posible y en términos de que este es un curso de laboratorio, pues es irreemplazable
ese espacio, entonces lo que vamos a hacer es netamente teórico, lo que más se pueda en términos teóricos, ¿sí? No, no, Digamos, profe, me refiero a la práctica, o sea, ¿en algún momento vamos a ir a hacer esta práctica laboratorio igual o no la vamos a hacer? en caso tal de que la universidad la abran pronto y se haga la modificación al calendario académico, digamos, si tenemos el espacio en cuanto a tiempo me refiero, pues la idea es que lo hagamos en términos solamente experimentales. O sea, yo ya no, yo no les voy a explicar nada, sino tratemos de ir avanzando en términos experimentales. Entonces, hacer las medidas y ustedes lo que irían a entregar, no ya todo ese informe, sino solamente datos y el análisis de esos datos y ya. O sea, algo como muy... Eh, digamos, algo al grano, ¿sí? Vamos a tomar solo los datos, los procesamos, los sistematizamos y analizamos esos datos. Y así con las prácticas que hagamos en términos virtuales, en términos teóricos. Esa es mi pretensión. Ok, profe, otra pregunta más, la última y ya lo dejo, que ya me imagino que todo el mundo está esperando, qué pena. Háganle. Eh, Siempre que nosotros, el hecho de aprender a calcular esas medidas, bueno, o esos cálculos estadísticos, la pregunta mía es porque en química cuando uno hace pruebas de laboratorio siempre saca varios intentos para poder como hallar ese propósito, mejor dicho, siempre se van a hacer varios intentos, nunca se hace uno. Pues, por ejemplo, en biología uno no hace 5 pruebas, o sea, uno en microbiología monta una placa y es la única placa que uno monta. Entonces, lo que yo estoy como entendiendo en eso, pero quiero saber si estoy equivocada, es que en química lo que uno hace es que hace 5 pruebas iguales, entre comillas, para poder llegar como al error y el que toma es ese, pues como el promedio de esas pruebas, o cómo funciona. Digamos que esa sería el ideal, hacer siempre las pruebas por lo menos 3 veces para tener en cuenta esas variables estadísticas. Entonces tú, digamos, 3 veces tomas la masa, ¿cierto? 3 veces tomas el volumen, 3 veces tomas la densidad y puedes hacer siempre cálculos de variables estadísticas y esos te dan datos más confiables. Sin embargo, a veces digamos, por aras del tiempo, ¿sí? Y por aras obviamente de reactivos y de material, pues no se puede hacer siempre 3 veces o 5 veces, ¿sí? Digamos que esa es la idea. Sí, el ideal sí sería siempre hacer varias veces para tener esos cálculos estadísticos para que tengan sentido, porque si tú haces una vez, pues qué promedio vas a sacar, qué desviación, ¿sí me entiendes? Ahí no habría sentido de las variables. Que hagan más de 3, más de 4, más de 5, digamos, sería el ideal, pero obviamente nosotros sabemos que si vamos a tomar, digamos, hidróxido de sodio, entonces tú haces una medida con hidróxido de sodio, luego vas a hacer otra medida, pero tienes que gastar más hidróxido de sodio, no es el mismo, ¿cierto? Luego la tercera, y así sucesivamente. Entonces, en aras del ahorro de reactivos y pues todo eso que hablamos del sistema globalmente armonizado, por lo menos en la universidad, digamos, no podemos darnos el lujo de hacer tantas mediciones por ese tipo de situaciones. Pero el ideal, por ejemplo, el día de mañana tú vas a hacer tu monografía de grado, digamos, en química o en física, ¿cierto? O de pronto también pues en biología, y la idea es que las medidas que hagas en ese momento, porque digamos ya es un trabajo que tiene mucha rigurosidad, porque tú ya te vas a graduar y tienes muchos elementos teóricos y experimentales, es que sí hagas las medidas de esa manera para que tus datos sean muy confiables. Ok, profe, listo, entiendo. Bueno, listo, voy a compartir, no sé, solo se conectaron 8, ahí por el chat, por el WhatsApp me hablaron que a algunos se les cayó, no sé. Igual yo les mando esto para que lo tengan, porque o si no, no nos coge la aurora. Bueno, si ven la pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, profe, sí la veo. Listo, listo. Entonces, estábamos en precisión y exactitud y el ejemplo es muy claro. En términos de la exactitud se representa la diana A y en términos de la precisión se representa la diana B. Exactitud es que las medidas estén en el valor que nosotros estamos, el valor verdadero, entre comillas, o el valor que de pronto la literatura está reportando, ¿sí? La literatura dice, la densidad de este material es 1,50 y usted hace las 5 medidas y le da 1,48, 1,49, 1,49, 1,49, 1,48. Es decir,
que su medida se está, digamos, siendo muy exacta, ¿cierto? Sin embargo, si la medida de lo que estamos hablando es 1,50, pero usted siempre tiene 1,25 en las 5 medidas, su medida es muy precisa. Está fuera del rango verdadero, del rango de exactitud, pero es muy precisa porque siempre le dio el mismo valor. Eso es lo que quiere decir esa diana que está ahí. Los puntos que están en el medio, que es el valor verdadero o esperado, eso tiene una muy buena exactitud. Sin embargo, los que están fuera del valor verdadero, que es el centro, pero todos están en un mismo punto, tienen una muy buena precisión. Y son dos conceptos muy importantes porque usted los puede discutir y los puede analizar teniendo en cuenta los valores que obtenga en sus datos de medición. Pero supongo que yo debo esperar que sean precisos y exactos. Digamos que, sobre todo cuando uno hace medidas, lo que uno espera es que haya una muy alta exactitud y que haya una muy alta precisión exacta. Bueno, aquí en este momento, en la práctica, en la parte de experimentación, pues la idea es revisar la guía. No me voy a detener acá, ¿listo? Porque ya cada uno la conoce. Vuelvo y les menciono lo que estábamos hablando al principio, sobre todo a Catalina, que tenía fallas con la comunicación, es en el momento en que abran la universidad y haya la modificación al calendario, pues nosotros ya tengamos de conocimiento que vamos a poder volver al laboratorio a trabajar normalmente con nuestros tiempos, pues nosotros haríamos la parte experimental. La parte teórica, digamos, quedaría a un lado y lo que entregaríamos en términos pues, del informe serían datos y análisis de estos datos, algo muy sencillo. Incluso podríamos hablar de un informe tipo artículo para que nos vayamos acostumbrando a esto, que más adelante puede ser muy funcional para cada uno de ustedes. Pero eso ya lo hablamos en su momento. Por eso no me voy a detener acá, listo. Entonces, lo que les hablaba de los entregables, me preocupa es que solamente hay 8, ¿sí? De los, creo que se alcanzaron a conectar como 13, pero bueno. Lo que yo les decía de los entregables es, primero, pues que tengamos un común acuerdo. Vamos a estar aquí los 7 que están conectados. Espero pues por lo menos que se puedan comunicar con sus compañeros. Recuerden que son parejas. La propuesta es la siguiente. Una resolución de ejercicios en términos de qué ejercicios, pues de las variables estadísticas. Eso yo le daría una valoración del 50%. La fecha de entrega, ¿cuándo sería? Dentro de 8 días, para manejarlo como lo estábamos manejando en los laboratorios. Hacemos laboratorio hoy, el informe me lo entregan dentro de 8 días. ¿Listo? Y eso tendría un 50% del informe de mediciones y su análisis, lo que les decía, tomamos medidas y analizamos esas medidas, los datos. La fecha de entrega obviamente queda pendiente en su momento y eso sería de un 50%. Ah, profe, que no se realizó la práctica y hay que entregar, hay que hacer una evaluación. Yo le daría entonces el 100% a esos ejercicios que ustedes me entregan. Entonces aquí los escucho. A ver, 50% resolución de ejercicios. Profe, ¿pero 50%, qué sí. ejercicios? Ah, yo se los mando, yo les mando un tallercito con ejercicios. Listo. O sea, yo les digo, el estudiante tomó las siguientes medidas. O sea, usted va a hacer de cuenta que nosotros tomamos, nos va a decir lo que nosotros tomamos en el laboratorio. Eso sí, yo les Nosotros digo, vamos a hacer el resto de la práctica. Catalina tomó los siguientes datos de masa y volumen para determinar la temperatura. Obtuvo estos datos. Por favor, determine. Desviación estándar, desviación promedio, promedio. ¿Los valores son exactos o son precisos? Si usted hace la discusión a partir pues, de esos valores teóricos que yo les estoy enviando. Varios ejercicios de ese tipo. Porque no podemos hacer nada más, pues ahí no podemos hacer nada más. Y, bueno, listo, o sea, nos quedaría la mitad de la nota pendiente. Exacto, en caso tal, vuelvo y le digo, en caso tal de que diga no, hay que cerrar el curso con las notas que tengamos porque la virtualidad se extendió hasta final de semestre y esto se fue así. Entonces, obviamente, yo les doy el 100% a eso, porque pues no pudimos hacer prácticas. Listo.
Pues a mí me parece bien, compañeros. Yo estoy de acuerdo, pero prefiero esta primera mitad de forma individual. Ah, no, sí, obvio. Esto es de forma individual. Porque no se puede, Claro. pues no se puede grupal. Es No nos imposible. podemos reunir. Sí, no, no, No no. nos podemos reunir. Además, tampoco los tomamos en grupo. Entonces, la primera parte cada uno manda. Y obviamente la segunda parte, pues ya sería, pues según lo que se tome en el laboratorio. Entonces, profe, pregunta, para esa primera parte que te lo mandamos por correo y tienes algún requerimiento específico o simplemente normal, o sea, resolvemos según la hoja que nos manda, pues según Sí, donde nos no, mandas y yo les listo. mando el correo con las especificaciones. Si tienen alguna inquietud, me la hacen saber. Sí. Listo. Incluso Profe, lo por acá dicen pueden, en el chat, incluso yo lo estoy de pueden hacer, acuerdo. incluso lo pueden hacer a mano si tienen la manera, obviamente en sus casas, ojo, si tienen la manera de escanearlo y mandármelo también, o de una muy buena foto también, se los recibiría de esa manera, porque como son cálculos es maluco ponerse a escribir todo eso. En términos de... Profe, Hola, hola. profe, en conclusión entonces sería, o sea, solo vamos a hacer entregable la mitad, pues la mitad del laboratorio es un entregable, ¿cierto? Sí, Se va a hacer unos ejercicios que usted nos va a enviar. sí, Tenemos plazo de 8 días sí, y lo podemos hacer por vía correo, fotos, escáner, como sea. sí, Ah, bueno. es correcto. Si me envían una foto, vuelvo y les digo que la foto se vea bien, pues para yo ponerme a leer los ejercicios, ¿sí? ¿Listo? Profe, perdón, es que llegué un poquito tarde a la reunión. La segunda parte de, bueno, la de medición y análisis, que sería el otro 50%, ¿me repites eso, porfa, que no me quedó claro? En caso tal de que la universidad abra y podamos hacer el informe, entonces haríamos un informe pequeño donde solamente vamos a tomar datos y hacer análisis de esos datos y ese sería el otro 50%. Ustedes me lo entregan y listo. En caso tal de que no haya posibilidad de hacer los laboratorios o la práctica, el 100% se reflejaría con los ejercicios. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. El pueblo ha decidido. Manu, pero ¿estás de acuerdo? Sí, Pues estamos claro. preguntando si Sí, están de acuerdo. Ah, sí, ok. sí, yo ya había dicho en el chat que sí. Ah, Listo, ok, ok, listo. yo lo leí. Bueno, continuemos. No sé si hay otra inquietud ahí con eso, o si no, continuamos. A ver si terminamos. Listo, muchachos. Entonces, espacio para preguntas. Bueno, creo que ya se dio el espacio. Vamos entonces ahora a la práctica 1. Es un poquito más larga en términos teóricos, pero en términos de entregables es también pues muy sencillo porque es teórico. ¿Listo? Los objetivos, los conceptos, la experimentación y los productos entregables en términos del contenido de la presentación de esta parte. Los objetivos pues están en aprender algunas técnicas de separación de los componentes de una mezcla, adquirir los criterios para seleccionar una técnica específica con base en las propiedades físicas que exhiben cada uno de los constituyentes. ¿Listo? La práctica 1. Entonces, en química generalmente se necesita para separar los componentes de una mezcla, bien sea para determinar su composición o para purificar las sustancias y usarlas en reacciones posteriores. Casi siempre se usa para eso, purificar, ¿cierto? O separar, con el fin de utilizarla específicamente en términos aplicativos, en términos de reacciones químicas, ¿sí? Las técnicas a utilizar dependen del estado de la mezcla, ya sea una mezcla sólida, ya sea una mezcla líquida o ya sea una mezcla gaseosa. Y de las propiedades físicas de los componentes. Ahí digamos que esa es la clave de las mezclas, sus propiedades físicas, ¿listo? Puntos de fusión, puntos de ebullición, solubilidad, densidad, ¿cierto? Digamos que esas son como las propiedades más características que se representan en términos sobre todo pues de lo que se propone en la guía que nosotros vamos a trabajar. Para mezclas sólidas se pueden utilizar diferentes métodos, la disolución, la lixiviación, la extracción, y estas técnicas requieren la utilización de un solvente selectivo para separar uno o algunos de sus componentes. Recuerden que el término solvente en soluciones o en mezclas, cuando son mezclas líquidas, siempre hay un componente
que es un componente sólido, que a ese componente le denominamos soluto, que es el componente que está en menor proporción, y el componente que está en mayor proporción es el solvente. En este caso, un ejemplo muy sencillo, agua con cloruro de sodio, agua con sal, ¿cierto? Tenemos una cantidad de agua, digan ustedes, no sé, 500 mililitros, ese sería el solvente de mi mezcla, y si le agrego 50 gramos de cloruro de sodio, que es sal, ¿cierto? Ese sería mi soluto. Entonces, ojo con este concepto que de pronto es nuevo para ustedes, el concepto de solvente. Entonces, siempre tenemos en esas mezclas ese tipo de componentes. Un solvente, un soluto. Aquí, en esta imagen, lo que se está representando, pues, es, digamos, el embudo de decantación, que es un ejemplo específico de separación por extracción. Se tiene en cuenta, digamos, las afinidades que se tienen entre los componentes que están formando la mezcla, ¿cierto? Es una técnica de separación donde el compuesto a partir de una mezcla sólida o líquida se está aprovechando de las diferencias de solubilidad de los componentes de la mezcla en un solvente adecuado, ¿cierto? Se basa en una transferencia selectiva, así como se ve en la imagen, del compuesto desde una mezcla sólida o líquida con otros compuestos hacia una fase líquida, que normalmente es un disolvente orgánico, como por ejemplo puede ser el benceno, puede ser el éter etílico, puede ser acetona, ¿cierto? O si estamos trabajando con componentes polares, puede ser el agua. El éxito de esta técnica para que funcione depende básicamente de la diferencia de solubilidad, digamos que ahí es donde está la propiedad física importante, las diferencias de las solubilidades en el disolvente de extracción entre el componente deseado y los componentes que se están presentando en la mezcla, ¿sí? De esta manera, el embudo de decantación, que es un instrumento pues, que en su momento lo iremos a mirar, puede servir para el proceso de extracción o también, en algunos casos, como se denomina embudo de decantación, pues para decantación, que más adelante lo vamos a observar. Cuando la mezcla sólida contiene partículas de diferente tamaño, se utiliza la técnica de tamizado, ¿sí? En el caso de que uno de los componentes de la mezcla sólida sublime pueda aprovecharse esta propiedad para separar dicho componente de la mezcla. Entonces aquí observamos el tamizado en la parte izquierda de la diapositiva y la sublimación, ¿cierto? El tamizado pues depende del tamaño de partícula, ¿cierto? Digamos que es como, tenemos acá como el ejemplo de separación cuando están, digamos, haciendo un tamizado de la arena, ¿cierto? O de la tierra como tal, ¿cierto? Donde diferente tamaño de partícula, pues pasa por el diferente tamaño de poro que tenga el tamiz. En este caso, pues ahí está la separación, grava, arena y arcilla, disminuyendo respectivamente el tamaño del poro, ¿cierto? Una mezcla totalmente sólida. En términos de la sublimación, lo que nosotros podemos encontrar es un proceso en el cual una sustancia se transforma directamente de un sólido, ¿cierto?, a un gas, sin pasar por el estado líquido. Y uno de los ejemplos en química más habituales es el yodo, ¿sí? Cuando nosotros evaporamos yodo sólido, pues de una vez se va a convertir a gas sin necesidad de pasar por el estado líquido, como algunas sustancias sí lo harían. ¿Listo? Cuando se trata de mezclas líquidas... Pues se hace como, pues mediante que, pues, ¿cómo hace uno para que pasar algo de sólido a gaseoso sin que pase por líquido? Lo que pasa es que es la propiedad que tiene esa sustancia química. El yodo tiene esa propiedad, que se sublima. Ah, es una propiedad específica de la sustancia. Es una propiedad específica de la sustancia, exacto. Tú lo puedes hacer, o sea, digamos, el agua, por ejemplo, como nosotros la conocemos, está en estado sólido, ¿cierto? Digamos hielo, y puede pasar a la fase gaseosa sin pasar por el líquido, pero ¿qué tenemos que hacer? Unos manejos en cuanto a la presión y en cuanto a la temperatura para que pase directamente
de sólido a gas o viceversa. Sin embargo, digamos, si tuviéramos la posibilidad de ver yodo, inclusive sin aumentar la temperatura, el yodo empieza a sublimarse, ¿sí? Y uno se da cuenta por cómo está, a ver, por cómo está en la diapositiva. Digamos, está el yodo, llega al vidrio de reloj, él se adhiere al vidrio de reloj de manera sólida y uno lo ve muy fácilmente. En algunas ocasiones ni siquiera es necesario aumentar la temperatura del yodo sólido, simplemente él se va sublimando porque es una propiedad que, digamos, pues que él tiene, ¿cierto? Es una propiedad específica de esa sustancia. Cuando las mezclas son líquidas, en una sola fase puede usarse la destilación. Como la práctica de separación de mezclas, recuerden que pues en lo que habíamos quedado con anterioridad, era que solamente nos íbamos a dedicar a separación de mezclas sin destilación, porque la destilación en términos experimentales es un poco larga, ¿sí? Acá solamente voy a explicar algunos detalles, pero en el próximo encuentro, que es dentro de 8 días, la idea es que hablemos de destilación y que hablemos de la práctica 2, que sería recristalización. Entonces, digamos, allí vamos a ver más detalles. Puede usarse la destilación, ¿cierto? Si la diferencia en los puntos de ebullición es apreciable, aproximadamente 10 grados. Entonces, fíjense que ahí la propiedad física fundamental es la diferencia de punto de ebullición de las sustancias que yo vaya a separar. Además, también está la extracción, que ahorita lo vimos, ¿cierto? Si los componentes de la mezcla exhiben distinta solubilidad en determinado solvente. Y también está la cristalización, que aprovecha la diferencia de los puntos de solidificación de los solventes. En otras palabras, aprovecha la disminución de la solubilidad del compuesto de interés al enfriar la solución. Entonces, la cristalización y la destilación la vemos dentro de 8 días, digamos, con más detalle. Aquí se observa pues el montaje de la destilación, esa figura es la que está en la guía, ¿cierto? Tenemos un soporte metálico, tenemos un matraz de destilación donde están las sustancias, tenemos una porcelana porosa para tratar de evitar un calentamiento brusco de las sustancias, vidrio térmico que regula también la temperatura del mechero, tenemos obviamente el termómetro para determinar en qué momento empieza a hacerse la destilación. Es importante, digamos, en el momento de la experimentación, en qué parte el termómetro debe ir, ¿sí? Para que se calcule la temperatura de los vapores en el momento de la destilación. Y tenemos el condensador que hace pues la función de la condensación, ¿cierto? Se evapora, se condensa y acá recogemos el destilado. El ejercicio que nosotros tenemos planteado es, ustedes pueden llevar ron, pueden llevar aguardiente y es destilar eso. Encontrar el punto de destilación en el cual se recolecta el destilado, que en este caso pues sería etanol puro. Fíjense las noticias como un punto de aplicación de todo esto que está sucediendo en el momento de la destilación, es que la fábrica de licores de Antioquia y otras productores de alcohol, ¿cierto? Aguardiente, ron, lo que sea, pues propusieron cambiar la producción de sus insumos por producción de etanol, porque sabemos que en este momento se necesita para todo esto sanitario que está sucediendo. Entonces, digamos que a nivel industrial o a nivel de escala, lo que pasaría es lo mismo. Obviamente que aquí, en este recipiente que nosotros vamos a usar, pues usamos, no sé, 100, 150 mililitros, mientras que ellos van a usar allá, pues, no sé, 10.000 litros en un destilador inmenso a escala industrial. Pero digamos, el principio es exactamente lo mismo. Lo que se va a recoger acá al final es etanol entre el 90 y 95%. Eso depende de la destilación que se use. Y esta destilación, pues, es una destilación simple, porque también hay destilación fraccionada. ¿Listo? Para separar mezclas heterogéneas,
por ejemplo, sólido, líquido, se pueden utilizar técnicas como la filtración, la centrifugación o la decantación. Si se trata de una mezcla inmiscible, líquido-líquido, puede usarse un embudo de decantación en el cual el líquido más denso se deposita en la parte inferior del embudo, de donde se pueda extraer abriendo la llave del mismo. Este es como un ejemplo muy típico de la separación agua y aceite, ¿cierto? Donde el más denso pues está en la parte inferior, que sería el agua, y el aceite, por su densidad, pues quedaría en la parte superior. También, digamos que es importante mencionar que en la decantación la diferencia en la solubilidad es importante como propiedad física para que la separación se lleve a cabo. En la filtración, pues lo que encontramos es tamaño de poro, ¿cierto? Podemos tener arena, aguas, como el ejemplo más sencillo para tener en cuenta, ¿sí? Pero pues a nivel de laboratorio podemos tener muchísimos más. Sin embargo, el tamaño de poro es fundamental. Pero el tamaño de poro, perdón, qué pena que te interrumpa. Ese no es para la decantación, sino para cuál. El tamaño de poro, filtración, acá, filtración. Para la filtración, ya, gracias. Sí. El tamaño de poro, obviamente que el poro, cuando hablo de tamaño de poro, es que la arena se quede retenida en el papel de filtro, ¿sí? Porque si es una partícula más pequeña que el papel de filtro, pues obviamente va a pasar y no estamos haciendo un proceso de filtración. Es eso lo que tenemos que tener ahí en cuenta. Y en la centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. Tenemos la centrifugadora, ¿cierto? Digamos que va a algunas revoluciones por minuto y lo que hace es la separación en términos de diferencia de densidad de los sólidos y de los líquidos del contenido o de las mezclas que nosotros estemos utilizando para separar. Y finalmente tenemos otra técnica muy utilizada para separar mezclas líquidas y gaseosas, es la cromatografía. En este caso preciso tenemos la cromatografía de papel, que es como la cromatografía más sencilla, ¿cierto? Y en este tipo de cromatografía lo que sucede es que tenemos en cuenta una caracterización de mezclas complejas. Por ejemplo, podemos tener un pigmento de algún, por ejemplo, un pigmento de remolacha y aplicamos 3 puntos de ese pigmento de remolacha, aplicamos una fase móvil, que en este caso podría ser alcohol etílico, ¿cierto? Y lo que hacemos es una separación de los componentes que ese pigmento de remolacha tenga. A medida que vaya recorriendo la cromatografía, pues se va a ver separado los componentes que tenga esta mezcla tan compleja como lo es un pigmento vegetal, ¿cierto? El disolvente asciende lentamente por efecto de capilaridad, arrastrando los componentes de la mezcla, teniendo en cuenta algo que se denomina una retención selectiva o afinidad con el solvente, ¿sí? Teniendo en cuenta que la afinidad, entre mayor afinidad se presente, pues más se van a arrastrar los componentes, y entre menor afinidad se presente, menos se van a arrastrar los componentes. Cuando hablo de arrastrar, es separar los componentes. Listo. Eso es así como en términos generales. Llegamos acá a la parte de la experimentación. En la parte de la experimentación, entonces, aquí hay un enlace de YouTube que hay algunos métodos de separación de mezclas. Allí nos presentan, es un video como de más o menos unos 9-10 minutos. Yo les envío esto para que ustedes lo vean, ¿sí? Lo vean en su casa, para no tener tanto problema con la conectividad y que ya se nos va a acabar los otros 40 minutos. Yo se los envío en la diapositiva. Yo les envío las diapositivas también para que ustedes las tengan, no solamente la clase grabada, sino las diapositivas, para que tengan eso ahí en su base de datos. Listo. Y acá, en la parte de los entregables, yo tengo en la propuesta lo siguiente: una resolución de preguntas de la guía, ¿sí? De esa guía hay unas preguntas teóricas que se pueden responder y la dinámica sería la misma que la anterior.
Para el 1 de abril, el 50% y el otro 50% quedaría pendiente. ¿Listo? En caso tal de que no se haga la práctica, ese 50% que ustedes entregaron se convertiría en el 100%. Preguntas de la guía, profe, ¿sería qué? Preguntas... Ah, bueno, las que están en la guía. Las que están propuestas en la guía, pero las que ustedes puedan responder, porque si ustedes leyeron la guía, pues hay algunas preguntas que se basan en los datos que obtuvieron. Son Eso te iba a preguntas... decir, tú estás preguntando esos datos no los das, esas preguntas No, 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 no. Son preguntas que yo ya tengo seleccionadas que ustedes pueden responder porque casi todas son en términos teóricos, es decir, de consulta. Ah, ok. Listo, espacio para preguntas, para ya ir finalizando. Ustedes ya me dirán, solamente somos 8 de 17, no sé. Bueno, estábamos 10, Estábamos, es pasado. ya estamos 9. No, profe, pues la verdad con esto de la separación siempre me quedaron varias dudas, pero creería que en la marcha haciendo las preguntas y eso, pues las iré resolviendo porque No, igual, lo que por pasa es ahí, que, miren, muchachos, es muy difícil. O sea, es muy difícil, sobre todo porque es algo experimental. Porque es diferente que estemos ahí en la práctica y yo les diga, mira, esta es la destilación, esto es, ¿sí me entiendes? Ah, aquí vamos a utilizar la extracción, aquí vamos a usar, y que por lo menos vea uno el instrumento para ver qué es lo que es, o sea, cómo es que funciona eso. Por eso les digo que, por lo menos, este curso es muy complejo de hacerlo de esta manera. Igual, en el enlace que yo les envío de YouTube, no es pues lo mejor, pero algo pues, es como de lo mejorcito que encontré en YouTube, ¿sí? No, no, pues no me satisface haberlo encontrado de esa manera, pero fue como lo mejorcito que encontré. Ahí ustedes lo pueden ver, pero vuelvo y les digo, pues para mí como profesor del laboratorio, pues la idea es que estemos ahí interactuando con eso, porque de resto, o sea, todo queda como en el aire, es complejo. claro. Las Ah, bueno, preguntas, profe, miren, las pero preguntas pues, son una, dos, son como 5 preguntas solamente. sí, profe, no, en caso tal de que no sea muy embalado con la información, pues te molesta por correo, de pronto si algún concepto no le queda muy claro o algo, pero pues yo creo que es trabajable lo que estás diciendo. Claro, lo que pasa es que en esto, por ejemplo, que vos contás, uno le quedan muchas cosas como en el aire. Por ejemplo, esa Claro. cromatografía es difícil de imaginársela. Sí, no, es difícil. Y además que Pero sí, está bien, profe. Igual es lo que toca, ¿no? y además que la cromatografía no, digamos, no está propuesta para hacerla en la práctica. Digamos, eso más Ah, adelante, ok. en alguna práctica de pronto de química 2 o de biología se pueda usar, ¿sí? O incluso más adelante cuando, porque lo que uno hace aquí es en términos generales nombrarles eso. Bueno, Profe, eso se muchachos, parece como la electroforesis, pues porque vos hablas de una fase móvil y tiene, una fase estándar, exacto, entonces, tiene relación. Sí, claro, tiene relación. Se basan en los mismos principios. bueno, profe, no, yo creo que igual lo que estábamos hablando hace días en todas las clases es que pues igual es lo que hay, entonces mientras la universidad hace otra cosa hay que Y ahí adaptarnos. más o menos irnos adaptando, exacto. Ya se va a terminar la reunión, si se llega a caer, entonces yo les envío esta información, listo, les envío las diapositivas, les envío el link de YouTube y les envío pues el trabajo propuesto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces que estén muy bien y a más tardar mañana les envío eso. Gracias, profe. Igualmente, que Bueno, también que tengan estén buen Muchas día. bien, Chao, gracias. compañeros. Feliz día para estén bien, que todos. estén bien. Chao. 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 Feliz noche, chao, que estén bien.